Bienvenidos, qué especial poder estar reunidos esta tarde, ¿verdad? Y poder estar aquí juntos. Hoy vamos a tener una clase, un devocional, podría decirse, donde quiero compartirles un poquito acerca de prepararnos para esta nueva etapa. Prepararnos, creo que independientemente de cualquier otra cosa, lo principal es prepararnos. No importa lo que estemos enfrentando, no importa los desafíos que tengamos, necesitamos renovarnos una vez, cada vez en nuestras vidas. Quiero compartirles antes un poquito de mi familia para que la conozcan. Esta es mi familia, mi esposa. Quiero compartirles un poquito para que sepan de mí, aunque ya un poquito nos compartió Humberto el domingo, pero bueno, quiero compartirles. Yo llegué a la iglesia, ya voy para 32 años en la fe. Llegué, pues casi había 100 miembros, 100 y cacho de miembros en la iglesia en aquel entonces. Tuve la oportunidad, mi esposa es colombiana, misionera. Ella vino a México para prepararse para salir al equipo misionero a Colombia, pero por situaciones de la ciudad de Colombia en ese momento que enfrentaban problemas de narcotráfico y de diferentes cosas, pues no pudo salir, ¿verdad? Se quedó, pero pues era el plan de Dios porque nos casamos, vamos a cumplir 29 años este mes de junio, cumplimos 29 años de casados, tenemos 3 hijos, mi hija mayor se llama Andrea, la que ven ahí a mi lado, ella tiene 26 años, luego mi hijo David, el que está con el dedo así como un poquito separado de los demás, él tiene 24 y mi hija ahorita está en Guadalajara, vive en Guadalajara ahorita, mi hijo vive en Monterrey y el que está al lado de mi esposa es mi hijo Daniel. Él está aquí ahorita, pero él trabaja aquí, está terminando su carrera, termina su carrera en este mes de mayo, termina su carrera y está trabajando aquí, entonces él está viviendo ahorita aquí con nosotros. Pero bueno, esa es mi familia, quería que la conocieran, ya les compartiré pues muchas de las experiencias que hemos tenido, que hemos vivido, que hemos pasado. Sin duda, en este tiempo que llevo en la iglesia, pues hemos sido misioneros, estuvimos sirviendo aquí en la iglesia de México como por 10 años, más o menos. Después salimos a la iglesia, estuvimos en la iglesia de Miami, estuvimos en la iglesia de Colombia, estuvimos en la iglesia, regresamos a México, estuvimos aquí, he andado como misionero por todas las regiones, básicamente estuve en todas las regiones de la iglesia en México, solo en la única región que nunca estuve presente físicamente fue la región de Nesa, pero de ahí en fuera en todas las regiones que había en aquel entonces, por ejemplo, en aquel entonces no había una región Izcalli, no había una región Ecatepec, son regiones nuevas, pero básicamente estuve en todas las regiones que había en aquel entonces antes de irme a Monterrey. Después nos fuimos a Monterrey hace 16 años, estuvimos allá 16 años en la iglesia, también comenté, ¿verdad?, que estuvimos en Guatemala, dirigimos la iglesia en Guatemala por 2 años y ya últimamente pues en Monterrey y acabamos de regresar. Y bueno, nos sentimos muy privilegiados, pero les compartí esto porque en toda esta etapa de ministro y de discípulo, pues he presentado diferentes batallas en mi vida espiritual, tanto como persona, como misionero, como un ministro en la iglesia. He enfrentado diferentes batallas donde he tenido que renovarme una y otra vez y entender el llamado que Dios nos dio. Cuando yo era un joven ministro, tenía mucha preocupación por los hermanos jóvenes que llegaban a la fe, porque sentía las mismas luchas y mi esposa y yo editamos un devocional que se llama Y todos seguían firmes. Y ese devocional lo conformé en base a una escritura que para mí ha sido clave, o sea, una escritura que está en segunda de Pedro del capítulo 1, en el capítulo 1 del versículo 1 al 11, donde habla, Pedro exhorta o nos exhorta a permanecer firmes. Pero hay una parte que hoy quería compartirles, esta parte de aquí en el versículo 10 y el 11, donde dice, Pedro está hablando, está dando las características. Un día les daré una clase porque he hecho toda una clase de este pasaje que en lo personal les digo, la he tenido que estudiar una y otra vez para entender lo que dice, pero esta parte final me encanta porque dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Para mí desde aquel entonces como para ahora lo más importante ha sido entender el llamado que Pedro me hace, ¿verdad? Que Pedro nos está haciendo de no desviar la mirada de Dios, por las luchas que esté pasando, tengo que esforzarme porque no es algo fácil, la fe no es algo sencillo. Sin duda, alguien que solo habla de Dios de palabra, pero no lo lleva ni vive las convicciones, pues es fácil. Pero para una persona que realmente quiere vivir de acuerdo a la manera como Dios, Jesús nos dejó en su palabra, es retante. Y cuando uno llega a la iglesia joven, empieza y muy animados y todo, pero a veces las luchas llegan inmediatamente que nos convertimos y en otras veces tarda algunos años en llegar, pero sin duda las luchas van a llegar tarde o temprano, en algún momento de nuestra vida vamos a enfrentar luchas. Y no va a ser una vez, vamos a enfrentar varios desafíos, varias batallas en nuestra vida espiritual, porque sin duda cada vez necesitamos renovarnos, necesitamos estar conscientes de que es una batalla y que si no estamos peleando, podemos desgastarnos y perder lo más increíble que tenemos, que es nuestra fe. Cuando dejamos o cuando pasamos pruebas, la tendencia general es desanimarnos, es dudar, es pensar, es desviar la mirada hacia otras cosas y no hacia Cristo. Y por eso Pedro hace la exhortación, él dice, lo que quiero enseñarles es que aprendan a poner cada cosa para llegar siempre a tener una fe firme. Entonces Pedro estaba exhortando para que nada nos robara nuestra fe. Y quise tener este tiempo de conocer esto, de estudiar esto un poquito, porque tal vez tú has enfrentado varias batallas, tal vez ahorita mismo estás enfrentando una batalla. Y la pregunta que debemos de hacernos antes de empezar es, ¿cómo está mi fe? ¿En verdad tengo fe? ¿Estoy determinado que nada me va a desviar del amor de Dios? ¿Qué tal en estos tiempos? Estoy, como dice Apocalipsis, soy frío, tibio, caliente. ¿Cómo he estado? Tal vez me he acomodado, tal vez simplemente me reúno en las conferencias y me conecto, tal vez no me conecto, no sé. El punto es, me encuentro parado y a veces nos sorprendemos o no queremos decirlo porque tenemos miedo cómo va a reaccionar la gente. No, es que si yo digo que estoy parado, ¿qué van a pensar de mí? Y realmente ahí es donde necesitamos entender lo que vamos a aplicar hoy. Hoy quería compartirte este devocional, se llama El Señor es mi roca, que es un salmo que me encanta, es un salmo que igual he estudiado mucho, el Salmo 18 me fascina, porque veo un David genuino, veo un David que me muestra una necesidad, pero me da mucha fortaleza para ir a pelear y para ir a luchar como él luchó. Este Salmo 18 sin duda ha transformado mi vida. Es un salmo que escribió David, que sin duda al examinarlo, vemos cómo Dios actúa, cómo Dios quiere renovarnos, cómo Dios quiere poner fuerzas dentro de nosotros, porque Él escucha cuando le clamamos, Él escucha, Él está pendiente de cada una de nuestras necesidades, pero necesitamos buscarlo para encontrar su protección, para encontrar su amor, para ser agradecidos. Antes de empezar la escritura, quiero que te preguntes, ¿qué tan agradecido estoy con Dios de estar en su reino? ¿Qué tan agradecido estoy del llamado que Él hizo a mi vida? ¿Estoy gozoso? Tal vez estoy pasando pruebas, pero en el fondo de mí hay alegría porque estoy con Dios. ¿O tengo miedo? ¿Estoy dudando si Dios realmente está conmigo? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver en este salmo cómo, bueno, vamos a ir ahí al versículo número 1 y 2, la parte empieza. Fíjate cómo empieza este salmo. Dice, ¿cuánto te amo, Señor? Fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en quien me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Y cuando vemos esto, fíjate qué increíble, con qué declaración empieza David antes que cualquier otra cosa. Él no empezó, ay Dios, él empezó con algo sumamente importante, independientemente de lo que esté pasando. No importa en dónde me encuentre, lo primero, Señor, cuánto te amo, Señor. Esa es
perspectiva muy fuerte que nos pone, porque está enseñando realmente una de las convicciones más fuertes que tenía David. Era pecador, era humano, pero amaba a Dios con profundidad. Amaba a Dios de una manera completamente profunda. Y por eso antes de empezar, él empezó diciendo, ¿cuánto te amo, Señor? Para que podamos entender un poquito este salmo, bueno, David recibió su llamado para ser rey a los 17 años. Imagínate, era un joven, pero él realmente empezó a ser rey hasta los 30 años. Él pasó 13 años en una batalla, porque realmente si leemos la Biblia, todos estos pasajes, nos damos cuenta todo lo que pasó David desde que iba a ser nombrado rey. Cuando tú empiezas a leer su vida ahí en la Biblia, dices, bueno, pues no que lo habían nombrado rey, ¿qué pasó? Y no sucede, y sigue ahí, pero era el rey ungido, ¿verdad? Pasaron 30 años hasta que David tomó el cargo o empezó a gobernar el pueblo. Pero en todos esos 13 años no fueron lo más sencillo. David enfrentó diversas luchas, muchas de ellas en el desierto, y este Salmo 18 está escrito precisamente en el desierto, en el momento donde Saúl quiere matar a David. David está siendo perseguido por Saúl, y obviamente te lo comparto para que podamos pensar cómo se sentía David sabiendo que Saúl lo perseguía con un ejército para matarlo, que ya había intentado matarlo, pero aún continuaba tras de él. Y David expresa en este salmo, primeramente, antes de cualquier otra cosa, expresa su sentir con Dios. Fíjate cómo veía David a, a Dios. Primeramente lo veía como su roca, lo veía como su amparo, lo veía como su libertador, lo veía como el peñasco grande, escudo, alto escondite. Fíjate todos los sinónimos que él pone para expresar lo que Dios era para él. Era una roca fuerte, por eso te ponía esa fotografía, una roca sólida, donde él podía pararse sobre esa roca. Era un lugar donde él recibía amparo, era un lugar donde él se sentía liberado, era un lugar donde un peñasco fuerte era un escudo, un alto escondite. ¿Por qué? ¿Por qué lo expresa de esa manera? Porque él se sentía obviamente pasando muchas situaciones. Su vida emocional estaba en lucha constante, pero veía a Dios como tú y yo debemos de verlo hoy, que Él le brindaba a su vida lo más increíble, protección, amor, guía. ¿Ves así hoy a Dios? Cuando hablamos de Dios, tú lo ves así. En estos tiempos que tal vez te has tenido que aislar, en estos tiempos donde tal vez has enfrentado diferentes circunstancias, tal vez unas muy difíciles, tal vez otras no tanto, pero todos hemos enfrentado situaciones. Tú ves a Dios así, en verdad lo ves como tu roca, como tu amparo, como tu libertador. O cuando oramos a Él, más bien estamos como dudando, Dios, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? David estaba clamándole, porque él sabía quién era Él. Debemos de verlo así, por eso la pregunta es, ¿así ves? Así debemos de verlo. Ahora, veamos un poco qué hace David. Después de expresar cómo sentía con Él, David también expresa en el Salmo, en el mismo Salmo, en el versículo 3, dice, invoco al Señor. Otra vez, recuerda dónde estaba él, pero dice, invoco al Señor, es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. En los momentos de prueba, la característica principal, cuando pasamos una lucha, la característica principal es invoco al Señor, es ir y buscar a Dios. ¿Por qué? Porque en los momentos de prueba es donde tenemos que expresarle cómo sentimos. Fíjate cómo se sentía David. Continuamos leyendo ahí en el versículo 4. Dice David, los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro, me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia, invoqué al Señor, clamé a mi Dios
y él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. ¿No te anima a escuchar eso? ¿No te anima a escuchar cómo David en el momento más difícil, o sea, no estamos hablando algo sencillo, él está diciendo, los lazos de la muerte me enredaron, o sea, él sentía la muerte cercana a él. En este tiempo, yo estoy seguro, muchos de nosotros hemos visto en amigos, familiares, hemos visto los lazos de la muerte cercana. Tal vez en esos momentos hemos sentido miedo, incertidumbre, hemos pasado por situaciones que nunca habíamos enfrentado, pero me anima mucho ver que David está expresando todas sus necesidades, pero dice que en ese momento de la necesidad más grande, ¿qué fue lo que hizo? Invoqué al Señor, clamé a Dios. Y lo más increíble, a veces sentimos que Dios escucha, Dios está pendiente, Dios está al pendiente de cada oración que hacemos a Él. ¿Por qué? Porque nos ama, porque Dios está al cuidado de nosotros. David se sentía completamente frustrado. David estaba en esa expectativa porque sentía la muerte acechar. Y en este tiempo he visto personalmente dos de mis amigos ministros fallecieron. Un gran amigo, Enrique Ramírez, que estaba en la región oriente, ministro de la región allá, falleció. Nuestro hermano Oscar Gil, de la región Santa Mónica, que años también de estar cercano a él, conocerlos. Muy doloroso ver a familiares, ver amigos. O sea, he sentido eso y yo mismo he tenido temor. ¿Qué va a pasar? De estar encerrados, de, no sé, ahora que tengo mis hijos, cada uno viviendo en diferentes lugares. O sea, llegan temores a nosotros. Pero David estaba luchando con su propia vida. Él estaba sintiendo eso, esa fuerte lucha que él estaba sintiendo. Y se sentía perseguido, se sentía que estaba ahí y es donde él en el momento más difícil necesitó subir a la roca. ¿Por qué? Porque si no subimos a la roca, no vamos a poder enfrentar las batallas que van a venir después. No vamos a poder salir de esta batalla porque nos vamos a enfocar en los problemas que tenemos ahorita. Y por eso es que necesitamos subir a la roca, necesitamos cambiar nuestra manera de ver y de pensar las cosas. Siempre que veo esta, te había puesto ahí, te quiero poner un pedacito de esta canción, yo creo que alguna vez la has oído. Te la voy a poner aquí, espero que la oigas. Un pedacito, ¿no? Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Ya se sabe usted la canción, no se las va a poner todas, pero ya han oído esa canción. Pero fíjate lo que dice, piensa en lo que David está pasando y todas las luchas que él estaba teniendo, sin duda estaba cansado. No era la primera vez que enfrentaba contra su vida que alguien atentara. Él estaba enfrentando muchas situaciones, pero sin embargo dice la palabra y dice cómo él se esforzó día a día, como esta canción. O sea, se cansaba, pero precisamente cuando se encontraba desgastado, precisamente cuando sentía que ya no podía más, él tenía que ir, dice ahí, vengo a ti. Él tenía la actitud de ir y buscar a Dios. Hermano, ese es el reto más grande que tenemos como discípulos, que en los momentos difíciles, en lugar de alejarnos, lo primero que tenemos que hacer es clamar a nuestro Dios y buscarlo, decirle, vengo a ti, ¿por qué? Porque sin duda he peleado, he luchado. Yo aquí me anima mucho cuando veo aquí en Iscalia tantos hermanos de tanto tiempo en la fe y pienso que son guerreros, soldados que han estado año tras año luchando bajo cualquier circunstancia que hayan enfrentado, han estado ahí peleando, pero sin duda hemos sufrido, no ha sido gratis, hemos pasado momentos difíciles, pero hemos estado con ganas de renovarnos, de poder actualizarnos, de poder estar en la expectativa.
Por eso es que necesitamos, cada vez que nos desgastamos, necesitamos ir a la roca, necesitamos subir, necesitamos renovarnos. ¿Para qué? Para que Dios nos siga utilizando, para que Dios siga trabajando, que Dios nos ponga en lo alto de la roca. Por eso varios líderes y varios hermanos y varios personajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento identificaban así a Dios, o sea, identificaban esa roca donde podemos subirnos, porque al subirnos nada nos puede tocar. Estamos tan protegidos con Dios que nada nos puede tocar. Fíjate, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver ahí en Génesis, en el capítulo 49, versículo 24 y 25. Dice, pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes. Gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca ¿de qué? De Israel. Gracias al Dios de tu Padre que te ayuda, gracias al Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. En este caso que estamos viendo, para Jacob no había duda. Para Jacob, sin duda, Dios era esa roca en la que él se podía poner, en la que él podía estar ahí. En Deuteronomio 32, versículo 4, ahora vemos quién está aquí. Moisés, mira lo que dice. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Para Moisés, igual que para Jacob, no había duda. Para Moisés, Dios era la roca, así lo identificaba. No había un lugar más alto donde él se pudiera proteger. Por eso es que necesitamos verlo así. No buscar excusas, sino reconocer quién es mi roca hoy, quién es mi roca en el día de hoy. Otro personaje en 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Mira, aquí tenemos a Ana. Para Ana no había duda, no había nadie como Dios. No había nadie como esa roca. Para Ana, Dios era esa roca en la que se podía refugiar en los momentos difíciles, pero tenía que ir a Él. El Señor es mi amparo. Sin duda era lo que encontraba en Él. Y David, que ya lo vimos en el capítulo 22 de 2 Samuel, versículo 2, dice, en otra escritura también, él dice, el Señor otra vez vuelve a repetir, es mi roca, mi amparo, mi libertador. Aquí David alaba a su roca, alaba al Dios. ¿Por qué? Porque era la roca alta donde él podía ir en los momentos donde ya no encontraba fuerzas, donde él ya no sabía qué hacer. Él hallaba protección en la roca. ¿Y por qué te pongo todo esto? Porque quiero que, ahorita que vimos cómo ellos expresaban, cómo veían, necesitamos entender cada hombre y cada mujer, líder o no líder, necesitamos ir a la roca. ¿Para qué? Para no ser desacreditados en nuestra fe. Si nosotros no subimos a la roca en los tiempos difíciles y nos mantenemos así fieles, es difícil que vamos a poder continuar con el plan de Dios para nuestras vidas. Por eso es importante, hermanos, que cada uno de nosotros entremos y veamos ese plan que Dios tiene para nosotros. Jacob, como vemos ahí, espérenme tantito, se me paró esto. Ahí está. Jacob luchó. ¿Qué sabemos de Jacob? Si recuerdas, estuvo peleando hasta que Dios lo bendiciera. Él estuvo luchando para que Dios lo pudiera bendecir. Él estuvo ahí sin cansarse, pero entendamos por todo lo que pasó en su vida. Jacob luchó con muchas situaciones. Luchó fue explotado por su tío, vivió engañado y fue engañador también. Jacob tuvo, básicamente vemos, él aparentemente para su pensar, sufrió la pérdida de su hijo amado, el más pequeño.
no había muerto, pero le hicieron creer que había muerto. Y esa fue, o sea, tú sabes el dolor que debió de haber sentido él. Y en todos esos momentos que a lo largo de su vida, y si tú estudias la vida de él te vas a dar cuenta cómo salió adelante, por qué hoy podemos verlo como alguien que puede inspirarnos a poder llegar, porque subió a la roca y peleó para poder. Él enfrentó todas esas situaciones. Moisés, todo lo identificamos como el gran líder, el gran hombre que sin duda llevó al pueblo en el éxodo, estuvo con ellos, pero Moisés enfrentó varias situaciones. Cuando él mata al egipcio y él se va, él sube a la roca para encontrarse con Dios, él ora, para encontrarse, se encuentra ahí con Dios en la roca, ¿verdad? Pero varias veces él tiene que subir. ¿Por qué? Porque Moisés en su liderazgo dirigió a un pueblo muy rebelde, que continuamente estaba cuestionando, lo criticaban, hablaban mal de él. Es impresionante que él tuvo que lidiar con esto de su propia familia, su hermano y su hermana criticaron y hablaron de él. Entonces, él tenía que subir a la roca constantemente para no desviar el camino y no quejarse, ay, mira, están hablando mal de mí. Él tenía que entender básicamente lo que estaba viviendo. Ana luchó con una de las cosas más fuertes, la amargura, porque ella deseaba ser madre y no podía. Y vivía con ese dolor y obviamente pasó muchas situaciones, pero ella tuvo que subir a la roca para poder vencer ese sentimiento, para poder luchar con lo que ella sentía. Y fue increíble porque después en todos estos casos vemos que ellos fueron a la roca, pero fueron muy bendecidos. Mira lo que hizo en la vida de Jacob, mira lo que hizo en la vida de Moisés, mira lo que hizo en la vida de Ana y sin duda lo que hizo en la vida de David. Yo creo que una de las vidas donde más batallas sin duda fue David. David fue perseguido gravemente, o sea, fuertemente, pecó gravemente, cometió adulterio, mató, sí, sus hijos se le subliminaron ahí, armaron una redada contra él, ¿verdad? Se alzaron contra él, lo traicionaron. ¿Cómo pudo haber vencido todo eso? Pues obviamente porque subió a la roca. Y te comparto esto, quise compartirte esto porque si nosotros visualizamos hacia Dios, si nosotros lo vemos como esa roca profunda, si nosotros vamos a Él cada vez que tenemos batallas, porque todos estos hombres, líderes algunos, otros no líderes, tuvieron que subir a la roca para poderse mantener fieles, para poder cumplir con el plan que Dios tenía para ellos. Estos hombres y mujeres, sin duda, tuvieron momentos débiles, momentos fuertes en su fe, pero pasaron muchas de las cosas que tú y yo vivimos. Muchas de las luchas que tuvieron fue por su propio pecado. Por su propio pecado tuvieron que pasar estas batallas. Fueron explotados, sintieron lo que alguien abuse de ti. Ellos sintieron las pérdidas emocionales de personas queridas, tanto físicas como alguien deje de amarte o te critique o te calumnie, y más cuando son tus hijos. Fueron criticados algunos como líderes, como hermanos. No veían los anhelos más profundos cumplirse. Se sintieron que fueron injustos con ellos. Y lo más fuerte para mí, tal vez en un sentido, también sus hijos se les rebelaron, ¿verdad? Y fíjate qué parecido es a nosotros. Fíjate qué parecido es que a veces nosotros, por nuestro pecado, porque alguien nos causó daño, porque fuimos criticados, no sé, por cualquier circunstancia, enfrentamos estas batallas. Y no quiere decir que estoy diciendo que está bien, lo que estoy diciendo es que cuando vienen estas batallas es el momento que nosotros debemos de ir a Dios, es el momento donde debemos de subir a la roca, es el momento donde debemos orar. Y por eso te hacía la pregunta, ¿por qué? Porque yo creo que como región, como discípulos, como líderes, es tiempo de renovarnos, hermanos, es tiempo de renovar la visión de la roca. ¿De quién dependemos? ¿De quién dependemos? ¿De un líder, de un hermano, de mi esposa, de mis hijos? No, hermanos, dependemos de la roca, dependemos de Dios.
Y tenemos que poner esa mirada fija y no desviarla en ningún momento. Necesitamos estar conscientemente que estamos ahí. La pregunta es, en este tiempo, ¿tú estás subiendo a la roca? ¿Has subido a la roca? ¿O te has quedado en el piso quejándote por una o por otra cosa? ¿Te has quedado en el piso simplemente recibiendo si alguien te llama o si alguien te busca? Pero sabes, al primero que debemos de buscar, ¿a quién es? A Dios. Al primero que debemos de buscar es a la roca, subir a ella. Yo quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú te subiste a la roca? Y eso tiene que ser, por eso digo renovarnos, porque es una cuestión de estarnos renovando constantemente. Este año, todo este año que yo pasé y que la pandemia, que llegué aquí, ha sido un tiempo de renovación una vez más, de poder volver y subir, y no porque estuviera en el piso, pero necesitaba renovarme en todos los aspectos, necesitaba renovarme en muchas áreas donde veía tanto sufrimiento, donde puede yo mismo pasando situaciones, pero es ahí donde yo tuve que subir a la roca y tengo que subir. Todos los días tengo que subir, pero constantemente tengo que hacerlo con esa devoción. Tal vez has olvidado lo que es subir a la roca. ¿Qué es subir a la roca? Es clamarle, es derramar tus lágrimas, expresarle tus alegrías, expresarle tus tristezas, expresarle tus miedos, pedirle que te dé dirección. Esa es la roca en donde nadie te puede tocar. Cuando subes allá arriba, nadie te alcanza porque no hay nada que te pueda proteger más que nuestro Dios. Si en este tiempo has sentido miedo, si en este tiempo has tenido como no sintiendo, David subió, recuerda, él subió a la roca, él empezó a clamar, decir, Dios, y mira lo que sucedió, es impresionante. Versículo 7 dice, la tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes, retemblaron a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor, lanzaba carbones encendidos, rasgando el cielo, descendió, pisando sobre los oscuros nubarrones, montado sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. Hizo de las tinieblas su escondite, de los oscuros y cargados nubarrones su pabellón que lo rodeaba. De su radiante presencia brotaron nubes, granizos y carbones encendidos. En el cielo, entre granizos y carbones encendidos, se oyó el trueno del Señor y resonó la voz del Altísimo. Lanzó sus flechas, sus grandes centellas, dispersó a sus enemigos y los puso en fuga a causa de tu reprensión, oh Señor, y por el resoplido de tu enojo. Las cuencas del mar quedaron a la vista, al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. ¿Fue obvia la presencia de Dios? ¿Fue obvia la presencia de Dios en lo que David nos está expresando? Es obvio cómo de una manera tan poética él expresa, Dios se hizo presente. Cuando nosotros le clamamos a Dios con esa convicción, cuando subimos con los sentimientos reales que enfrentamos, Dios, estoy molesto, Dios, me siento así, Dios, me ha faltado fortaleza. ¿Sabes qué hace Dios? Dios nos escucha y está dispuesto a hacerse presente. Pero si no subimos, pues es imposible que Dios se vaya a manifestar. Si no le clamamos, es imposible que Dios se vaya a manifestar. Para que Dios se pueda manifestar en nuestra vida, tiene que haber un clamor de nosotros, tiene que haber una expectativa. Fíjate, todos estos hombres que hicimos, ¿qué hicieron? Y no solo ellos, yo te puse algunos ejemplos, pero tú puedes ver en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, hombres y mujeres que suben dispuestos a estar ahí. Pero, ¿qué pasó? Subieron. En algunos momentos Moisés dice, una columna de fuego me acompañaba, una columna de fuego me hacía ver la presencia de Dios. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué pasó? Bueno, estos hombres se determinaron subir a la roca. Yo creo que tú como yo tienes grandes expectativas para esta nueva etapa de nuestra región, ¿verdad? Yo creo que tanto tú como yo tenemos deseos de ver cosas increíbles suceder. Bueno, no van a suceder por ti ni por mí. Van a suceder porque Dios las va a hacer realidad. Amén.
pero van a suceder si nosotros nos determinamos a subir a la roca. ¿Tú crees que Dios no va a escucharnos si cada uno de los que somos miembros de la región Izcalli nos determinamos día a día a subir a la roca? Si nos determinamos a clamarle a Dios y juntos oramos con gozo, con ánimo, con determinación y le expresamos lo que sentimos, claro que Dios se va a hacer presente. Claro que Dios se va a manifestar. Pero necesitamos entender, a veces las circunstancias nos agobian y sale nuestra naturaleza egoísta, nuestra naturaleza insegura, nuestra naturaleza independiente, y obviamente es muy difícil poder subir a la roca solo. Necesitamos prepararnos, necesitamos estar completamente equipados. Y para terminar, ¿cómo podemos hacerlo? Tal vez la pregunta es, ¿cómo escalamos la roca? Ya vimos que obviamente es una determinación que todos tenemos que hacer, pero ¿qué necesitamos? Bueno, para poder subir a la roca, primeramente necesitamos el equipo adecuado. No puedes subir a la roca sin el equipo adecuado. Una montaña no puedes subir así nada más como, ay, pues la voy a subir y ya. No, te tienes que preparar. ¿Cómo te preparas para subir? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios. El equipo adecuado para poder subir a la roca es conocer a Dios a través de su palabra, es la oración para poder subir y clamar, es la devoción, no porque tengo que hacerlo, es porque yo quiero hacerlo, es por gratitud, porque estoy tan agradecido de lo que Dios ha hecho. Ese es el equipo que yo necesito. Cuando yo junto todas estas características, sin duda, yo voy a poder subir a la roca porque estoy subiendo con el equipo adecuado. ¿Qué más necesito? Humildad y entrenamiento. Todos, hermanos, necesitamos a la iglesia. No podemos solos, somos un equipo, somos una familia. Necesitamos las relaciones. Es imposible, qué aburrido sería subir una montaña solo, pero qué increíble cuando podemos subir esa montaña juntos y ver, estar arriba y darle gracias a Dios por las victorias que Él hace. En nuestra vida diaria necesitamos un mentor. Siempre he necesitado alguien que me ayude, alguien que me guíe, entender bien lo que es un hermano que me puede ayudar y que yo puedo ayudar para poder caminar juntos en este tiempo. Es increíble tener personas que se preocupan por nosotros, personas que oran por nosotros, personas que nos pueden ayudar a ser mejores cristianos. ¿Por qué? Porque obviamente están enfocados en la palabra, en su amor a Dios. Necesitamos ese equipo, necesitamos a la iglesia para que nos instruya, como esta reunión. Clases donde digo, qué increíble, no estoy solo en la batalla, ahí estoy viendo a mis hermanos, ahí veo a Jesús y a Guilla, ahí veo a Toñita, ahí veo a Carlos, o sea, es increíble pensar, qué increíble que podemos ser familia de esa manera. ¿No te anima a pensar que esto es lo más especial que Dios nos ha dado? Y por último, la última cosa que necesitamos, obviamente, es paciencia y constancia. No se hace de la noche a la mañana. No es que ya empezamos, qué increíble. No, hay que tener paciencia, hay que mantenernos. Por eso Pedro, regresando a la escritura primera que habíamos visto, decía, esfuércense porque va a costar trabajo. Claro que te vas a caer, claro que va a haber momentos difíciles, claro que va a haber momentos que alguien nos tendrá que llamar la atención o que tendremos que llamarle la atención, claro que va a haber momentos que voy a pasar sufrimiento, claro que va a haber muchas cosas, pero si soy paciente, si tengo el equipo adecuado, si soy humilde, si hago de verdad de Dios día a día esa roca, ese peldaño, ese lugar altísimo donde nadie me puede derrotar, claro que voy a salir adelante. ¿Qué necesito? Constancia. Sabes, en estos años de cristiano me he caído muchas veces desde arriba de esa roca y paz, dale. Pero sabes, vuelvo a ponerme el equipo, vuelvo con humildad a reconocer mis fallas, vuelvo con humildad y con entrenamiento. Ayúdenme, hermanos. Vuelvo con paciencia, ya sé, con constancia. Y sabes, sí se puede. No somos perfectos, nadie es perfecto, pero somos cristianos, somos discípulos que tenemos convicciones. Qué bueno que tenemos convicciones. Imagínate qué sería del mundo si no tuviéramos convicciones.
¿Sabes por qué estás aquí hoy? Porque alguien tuvo convicción, porque alguien tuvo celo de la palabra de Dios. Y por eso estamos aquí hoy. Por eso si lo hacemos, lo podemos lograr. Y yo quiero animarte mucho a que pongas eso en tu vida. Vamos a terminar en el versículo 16. Ahí aparece una cosita, no sé si te hice favor de, ¿se ve eso? No sé si sea, pero bueno, sigo leyendo. El versículo 16 dice, para finalizar esta parte, dice, extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía, me sacó del mar profundo, me libró de mi enemigo poderoso y aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue ¿quién? El Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. En otras versiones dice, porque me amaba. Así es Dios. Cuando nosotros tenemos ese amor, cuando nosotros lo buscamos, Dios no se esconde, Dios se hace presente como se hizo aquí a cada una de estas personas. ¿Y sabes por qué? No porque seas especial, no porque seas, simplemente porque Dios te ama, simplemente porque Dios te ha llamado. ¿Qué era lo que David buscaba y decía? Me libró porque él me amaba. Él entendía claramente, David entendía, Dios me ama y por eso es mi roca. Nadie, ni mi mamá, que las mamás tienen fama de amar a sus hijos, me ama como me ama Dios. Yo no amo a mis hijos como Dios los ama. Dios los ama mucho más que yo los amo. Pero cuando yo tengo todo esto en mi mente, puedo entender y con convicción puedo decirte, quiero día a día subir a la roca. Quiero estar en el más alto peldaño ahí, porque ahí nada me va, cualquier enemigo, cualquier circunstancia, cualquier cosa que yo enfrente, nada podrá vencerme. ¿Por qué? Porque tengo la protección de Dios. Ojo, no quiere decir que no voy a sufrir. Sí voy a sufrir, pero puedo sufrir. Pero tengo la convicción que Dios me va a amar y Dios me va a cuidar. Amén. Pues espero que este devocional de hoy nos ayude para reenfocarnos, ¿verdad? Para ponernos en el plan que Dios quiere en todos los aspectos espirituales. Y bueno, antes de terminar, nada más quería compartirte